Estamos celebrando la misa de la conversión de San Pablo y en este día tenemos presente primero como el pueblo de Dios, el bautismo. Por eso la liturgia de alguna manera se centra en el bautismo. El momento culminante del relato de hoy es el bautismo de Pablo. Y entonces nosotros también tenemos que pensar en la conversión porque todos somos bautizados. También como personas en la comunidad de la iglesia, de las comunidades eclesiales y de los hermanos separados en general que reconocen y que siguen a Jesucristo, tenemos la ocasión de celebrar la unidad de los cristianos. Esta es la semana habitualmente de la unidad de los cristianos. El Santo Padre, por sus problemas de ciática, no va a poder presidir las vísperas solemnes que se hacen en la Basílica de San Pablo. Lo hará el cardenal Koch, que es el prefecto para precisamente la relación ecuménica de la Iglesia. Entonces también un motivo para pensar en la conversión, en una conversión que nos lleve en la unidad. Y después en nuestra pequeña comunidad, ustedes que celebran este nuevo aniversario de la fundación de la Congregación de la Misión, precisamente una misión que tiene como punto de partida el bautismo, la conversión, la llamada que el Señor hace a cada uno de nosotros. Y para no marear la perdiz, como se dice en España, vamos al núcleo. Fíjense que San Pablo, en los relatos que él hace, tenemos dos fuentes: los Hechos de los Apóstoles, que Lucas probablemente utilizó también una fuente del relato de Damasco. Es interesante ver que inclusive se recuerda la calle recta, y se recuerda el nombre de la casa donde se alojó Pablo, Judas. Se ve que eso fue muy atesorado por la comunidad de Damasco. Y después tenemos las veces que Pablo menciona también este acontecimiento en las cartas. Es cierto que es un poco como la manzana de Adán, que en ningún lado del Antiguo Testamento dice que fue una manzana, y acá también está el imaginario popular, tal vez por el arte, de que Pablo se cayó del caballo. Es cierto que por lo menos en Argentina caerse del caballo es como bajarse de la soberbia, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, tal vez también por esto ha sido difundido eso, pero como verán, en los relatos nunca hablan de caballos. Habitualmente no se usaban los caballos en la época de Pablo, se usaban los burros, y habitualmente para llevar la carga, no para montarlo. Bien, el tema es que Pablo técnicamente nunca habla de este acontecimiento como su conversión. Hay varias explicaciones de los teólogos. Una explicación que también como teólogo privado da el Papa emérito es que la conversión tiene un elemento personal. En griego, conversión es metanoia, cambio de mentalidad. En latín, conversio es darse vuelta, es como corregir el camino. Y para eso tiene que haber, digamos así, como un proceso, una maduración, podríamos decir, con un matiz psicológico, una maduración del yo. Nos llama la atención en el relato esto, ¿no? La luminosidad que hace que Pablo se caiga, la ceguera que produce en Pablo la luz del resucitado, el exceso de luz del resucitado, y por otro lado las escamas. Uno pone atención en eso, y tenemos que poner atención en el bautismo, porque el bautismo, recordemos que la iglesia primitiva se llamaba la iluminación. Lo que sucede en el bautismo místicamente, a Pablo también le sucede físicamente, y por tanto Pablo tal vez no utiliza la expresión conversión, porque él lo vivió de una manera tan personal, ese encuentro con el resucitado. Siempre dice, ¿no?, que él se encuentra, que él, en cuanto se encontró con el resucitado, recobró la vista, fue a evangelizar, y después subió a Jerusalén para darle la mano a los apóstoles, como para no estar fuera de lugar. Si bien él también es apóstol de primera mano, no es un segundón, sin embargo también necesita entrar en la comunidad por el bautismo, y necesita también la comunión, como él mismo dice, con los apóstoles que eran antes que el apóstol. Le da la mano en señal de comunión. Y Pablo entonces nos llama a conversión, a su proceso, porque no depende de una elucubración, de la aceptación de una doctrina, de reformular sus principios, sus valores, sino que es un acontecimiento. Esto es lo más bonito de la celebración de hoy. Pablo se convierte porque se encuentra con Cristo. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos un camino
psicológico espiritual en la conversión, pero lo que realmente toca el corazón y cambia es cuando nos dejamos encontrar con Cristo resucitado, en los sacramentos, en la palabra. Celebrábamos ayer el domingo de la palabra de Dios, en la comunidad. No tenemos que olvidarnos la presencia de la comunidad. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El resucitado, el que se encontró con Pablo, y Pablo se dejó iluminar, se le cayeron las escamas y encarnó ese bautismo que recibió en su vida y se volcó absolutamente a la misión. En ese sentido vemos la conversión de Pablo, pero en el sentido experiencial no lo produjo un proceso psicológico espiritual, sino que lo produjo el encuentro con Cristo. Vamos a pedir entonces este encuentro con Jesús en esta fiesta de la conversión de San Pablo para toda la Iglesia, para todos los bautizados, para todas las comunidades cristianas, para que sigamos al único pastor, para que vayamos camino a la unidad, ese deseo que Cristo tiene, que todos seamos uno. Lo pedimos también para la congregación de la misión y lo pedimos para cada uno de nosotros, que de verdad nos encontremos con Cristo y que nos dejemos iluminar. Que así sea.